La pandemia no solo cobró vidas, sino que también destruyó hogares. Resumen. Los niveles de violencia doméstica han aumentado debido a la convivencia durante el aislamiento. Esta situación representa la realidad de la vida de muchas familias en cuarentena, debido a los numerosos casos denunciados de violencia intrafamiliar hacia las mujeres y niños. La violencia en particular es uno de los tantos comportamientos que pueden expandirse, en especial por sus consecuencias. Introducción. Es importante entender que esta situación no es normal, que ninguna persona puede creer que el agresor tiene alguna justificación, ya que la pandemia solo fue una excusa para poder agredir sin sentir remordimiento. Algunas víctimas ni siquiera pudieron contar su historia porque terminaron en forma fatal. El COVID-19 solo demostró la realidad de tantas familias que vivieron en silencio por años, pero fue más difícil soportar esta situación al vivir día tras día con el agresor. Por eso se toma la iniciativa de denunciar al comprender que está viviendo violencia doméstica durante la pandemia. Justificación. Se puede decir que esta situación siempre ha existido en la sociedad, pero se ha incrementado de manera alarmante durante la pandemia, cuando muchas familias comenzaron a vivir más tiempo con el agresor. Esto generó más estrés de lo habitual, las deudas se acumulan, los niños ya no pueden ir a las escuelas, los adultos no pueden ir a trabajar. En caso de querer tomar un poco de aire fresco, dejar todos los problemas en casa, no pueden hacerlo en el exterior, porque hay un virus que está matando a personas a un ritmo acelerado, y tienen que decidir si los mata el COVID-19 o su pareja. Es importante entender que la violencia no puede ser tomado como algo natural por las culturas de las personas o de la sociedad. Según Mayor Salazar 2019, la violencia es un fenómeno presente, en mayor o menor medida en todas las sociedades. Además, es reconocida por la sociedad como un problema social y de salud vigente, no solo por los múltiples y diversos efectos que ocasiona, sino además porque también afecta a los derechos humanos fundamentales. Es decir, se debe ver como un problema a solucionar, porque varias personas necesitan ayuda para poder salir de esta situación. Antecedentes. Es importante entender que este tema nos incumbe a todos como sociedad, ya que no se puede seguir permitiendo que esta situación se presente más en la vida de las mujeres y niños, puesto que las problemáticas siguen siendo las mismas durante la pandemia. Según Almenares, Lauro y Ortiz, 1999, las causas abordan la dinámica de las relaciones sintemáticas. Las familias tienen dificultad en comunicación, la cohesión, las estructuras de poder, dificultad para experimentar y expresar emociones positivas y completar tareas y responsabilidades que se negocian dentro del núcleo familiar. Esto causa una alta prevalencia de discusión. Sin embargo, el aspecto más importante de este hallazgo es que la población no considera la violencia como un problema de salud y ocurre con poca frecuencia. Según Duani y Ravelo 2005, los familiares identificados no son conscientes de esta enfermedad. El doctor reconoce el problema y le presta atención a la víctima, pero no lo hace de manera integral porque no toma ninguna acción hacia el agresor. Pues los desacuerdos en el establecimiento de casos pueden explicarse por el ocultamiento de la violencia por parte de la familia o por las formas sutiles de violencia como el silencio, la negación de los saludos y la falta de comunicación, entre otros. Son de difícil identificación por un tercero. Aproximación teórica. Es importante conocer las diferencias de tipo de violencia. Por ejemplo, la violencia psicológica o emocional influye actos o omisiones que tienen como objetivo controlar las acciones, creencias y decisiones de una mujer o niños mediante la intimidación y el abuso emocional. Violencia sexual. Imponer pensamientos y comportamientos sexuales no deseados a las mujeres, manosear sin conocimiento. Violencia económica. Cuando el dinero es una forma de extorsión, a menudo expresada en acciones como ocultar dinero, ser deshonesto con su cuenta y tomar su dinero. Violencia física. Es uno de los conflictos corporal directo a través de patear, empujar, pellizcar y otro el movimiento de una persona encerrándola, incluso hiriéndola con pistola o otras armas. Clase social. Se denomina a cualquier grupo de individuos en una sociedad caracterizada por su papel en el sistema de producción y la parte de riqueza estatal que posee. Estrato social. Es la forma en que una sociedad se agrupa en clases sociales que pueden identificarse según diferentes criterios de la clasificación. También es importante conocer qué entidades pueden ayudarnos. Por ejemplo,
hospitales, centros de salud, instituciones prestadoras de salud, IPS, Secretaría de la Mujer, Casa de la Mujer, entre otros. Le brindará atención médica y psicológica integral, atención durante el embarazo después de una violación, Fiscalía. Esta unidad recibe denuncias, realiza investigaciones judiciales, ordena pruebas, ordena medidas preventivas. Medicina legal. Recepción de pruebas, hacer valoración médica, legal, examen sexual. Comisaría de familia. Esta entidad fue creada para ayudar a las familias y hacer frente a los casos de violencia doméstica. Policía Nacional. Unidad encargada de proteger a todas las familias que residen en Colombia. Forma parte del Sistema Nacional de Protección de la Familia y su organismo. Debe conocer los números telefónicos que pueden ayudarnos. Línea Nacional 155, Policía Nacional 123, Línea Fiscalía General de la Nación 122, Instituto Colombiano de Bienestar Familiar 01 8000 91 80 80 y Línea de Protección de Niños, Niñas y Adolescentes 141. Línea Bogotá 01 8000 12 21 37. Pero, ¿qué ha generado el aumento de la violencia intrafamiliar hacia las mujeres y niños en el marco de la pandemia? Es difícil determinar el motivo principal por lo cual se crea esta situación. Los factores que influyen a la violencia doméstica, según Infantes, Ochoa y Echeverría, 2009, afirma que proceder de una familia violenta, las tensiones, miedo, la ansiedad causada por situaciones adversas, las conductas antisociales, los desórdenes de personalidad, bajo nivel socioeconómico, educacional. Con esto es más fácil generar violencia. Por lo tanto, los factores son variados. Por ejemplo, cuando las personas que no aprenden a ser tolerantes y a aceptar se volverán violentas en contra de los demás. Esto produce la falta de control de sus acciones. También se hace presente la ausencia de vínculos afectivos. Las personas no pueden establecerlos, por lo que se sienten con un comportamiento agresivo. Objetivo general: crear una campaña de sensibilización sobre estrategias para prevenir la violencia doméstica contra mujeres y niños, que incluya soluciones de prevención, números telefónicos y comportamientos antes, durante y después de la violencia. También se encontrará qué puede hacer si está pasando por una situación como esta. Por otro lado, descubrirá las cifras de aumento durante la pandemia y quiénes son los más afectados y qué consecuencias deja la violencia intrafamiliar en las personas afectadas. Es necesario conocer qué entidades pueden ayudar, cuáles son sus contactos, enterarse de lo peligroso que es convivir con una persona agresiva y, lo más importante, cómo prevenir este ámbito tan común y cotidiano en las familias. Objetivos específicos: identificar cuáles son las características y problemas de la violencia en el marco de la pandemia, determinar cuál es la población más afectada, realizar un sondeo de opinión con las personas que han estado involucradas en el tema de violencia o que saben de alguna persona que pasó por esto, hacer un sondeo de opinión sobre qué hicieron cuando entendieron que estaban sufriendo de violencia intrafamiliar y realizar un sondeo de opinión sobre qué entidades les ofrecieron su ayuda, entre otros. Marco metodológico. De modo que se va a dirigir una línea de comunicación para el cambio social, que es una valoración de las tradiciones comunicativas para evolucionar desde una perspectiva cultural y la capacidad de actuar sobre la ciudadanía para controlar los procesos necesarios para transformar el sufrimiento provocado por este desequilibrio de poder. Para ello se realizará una campaña a través de encuestas analíticas que, además de descripciones, también busca explicar las causas de una situación particular. En este tipo de investigación, las hipótesis que sustenta suelen compararse mirando al menos dos variables. También se realizará una encuesta descriptiva que trata de recopilación o registros de situaciones o condiciones actuales. Esto significa que está tratando de describir la situación en la que se encuentra o se encontraba un grupo de población en particular en el momento de la encuesta.